Bueno, listo para su promulgación quedó el proyecto que perfecciona la legislación tributaria y financiera, también parte o financia también parte de la reforma educacional, en fin. Todo esto en cadena nacional. El presidente Piñera destacó que la oposición contribuyera justamente a sacar adelante la iniciativa que incrementará los ingresos fiscales en cerca de $1.000 millones. Claro. Según el jefe de Estado, esto va a garantizar el acceso a la educación a todo joven con mérito que pertenezca al 60% de los hogares más vulnerables de nuestro país. Para analizar este tema vamos a conversar con el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Buenos días, senador. Buenos días. Muy bien, buenos días, mucho gusto. A ver, senador, primero, en un principio todos, y los cuales me incluyo, nunca creímos que esto se iba a dar tan rápido. Casi que pensamos que esto se iba a extender ya para el próximo año. ¿Usted se siente realmente conforme con lo que sucedió en estos 2 últimos días en el Congreso? Bueno, el debate tributario de una reforma tributaria más en forma se va a dar el próximo año en la campaña presidencial. Eso nosotros lo dijimos desde el principio y es bueno que el país lo sepa. Lo que vimos ayer y anteayer es el ajuste tributario planteado por este gobierno para recaudar algunos recursos mayores a la educación. Dijimos al principio que era insuficiente, que como oposición estábamos disponibles para apoyar las alzas, pero no las rebajas de impuestos, porque lo que se requiere para una reforma estructural de la educación son del orden de 4.500 millones de dólares, y este ajuste tributario recauda un 25% de eso. También dijimos nosotros que era importante las señales de fortalecimiento de la educación pública, y el proyecto original no venía con aportes importantes para la educación pública. ¿Por qué la educación pública? Porque ahí es donde está la situación de mayor vulnerabilidad de los jóvenes y donde hay menor calidad de la educación, y lo que nos interesa es mejorar la calidad de la educación en Chile. Y también dijimos que no íbamos a apoyar las rebajas de impuestos a las personas que venían en el proyecto, porque favorecían a los sectores de altos ingresos en desmedro de los sectores de menos ingresos. Cuando modificamos esos 3 criterios en la conversación con el gobierno, pudimos llegar a un acuerdo que, como sabemos, es insuficiente, pero que es un avance en la línea correcta, y el debate de fondo se va a hacer el próximo año en la próxima campaña presidencial. Serán los chilenos los que decidan qué tipo de reforma educacional es la que queremos implementar, cuántos recursos son los que se requieren y la forma que se va a implementar desde el punto de vista tributario. Senador, ¿qué le dice usted a esas voces que consideran que estar hablando de tributos un año tras otro es una muy mala idea, que este es el tipo de cosas que es necesario hablar, consensuar y zanjar, ojalá por un plazo más largo? Nosotros estamos de acuerdo con eso, por eso es que desde el principio le dijimos al gobierno que si quería conversar en materia tributaria, hiciéramos un gran acuerdo, que recaudara lo que realmente Chile necesita. El gobierno planteó esto como un tema de coyuntura, producto de las movilizaciones sociales, de las demandas estudiantiles, y como una forma de decir, bueno, encauzamos por aquí el tema y bajamos la presión social y política. Pero el tema de fondo sigue plenamente vigente. Esa es la razón por la cual nosotros, antes de que se produjeran las votaciones, antes de tomar cualquier acuerdo, nuevamente advertimos de que desde nuestro punto de vista esta materia está pendiente y va a ser resuelta el próximo año. ¿Y por qué digo que la van a resolver los chilenos? Porque es el gobierno, el Ejecutivo, el Presidente de la República quien tiene la iniciativa en materia tributaria, y este gobierno ya dijo lo que tenía que decir. Ellos tienen una visión, lo planteó el propio presidente anoche. Él cree que la educación es un bien de consumo y por lo tanto la maneja el mercado. Nosotros creemos que la educación es un derecho y debe ser garantizado por el Estado, y ahí es donde hay una diferencia conceptual. Esa diferencia la van a tener que definir los chilenos el próximo año. Ahora, yo coincido con usted, las reformas tributarias son instrumentos que le permiten a los países estructurar la forma como se obtienen los ingresos, cómo se distribuyen, con políticas públicas permanentes. Y para eso se requiere grandes acuerdos para que tengan estabilidad en el tiempo estas reformas tributarias. No se puede estar haciendo reformas o ajustes tributarios todos los años o cuando se presenta un problema. Y este gobierno en un inicio no conversó, no dialogó, no escuchó. Cuando se vio obligado a hacerlo fue cuando les dijimos que no tenían los votos para aprobar las rebajas, y ahí se dieron cuenta que tenían que conversar. Entramos a un diálogo, obtuvimos un acuerdo que creemos que avanza en la línea correcta y por eso yo lo valoro, pero con la misma claridad
tal como han dicho los estudiantes también. Esto es insuficiente y tiene que ser corregido a futuro. Senador, es que justamente tomándome de lo que usted estaba señalando ahora, si no es conveniente estar discutiendo constantemente aspectos de una nueva reforma tributaria o elementos de una reforma tributaria, porque esto tiene que ser consensuado y a largo plazo, en fin, ¿es conveniente entonces estar discutiendo nuevamente estos próximos años sobre una reforma tributaria, o acá el tema de la educación ustedes como concertación lo piensan abordar por otro lado, como un fondo estabilizador aparte y no necesariamente entrar de nuevo en una discusión de reforma tributaria directo? No, reforma tributaria se hace necesaria porque está el tema de la educación, también va a estar latente el tema y las demandas en materia de protección social y sobre todo en el ámbito previsional. Todos sabemos que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una reforma previsional para favorecer a aquellas mujeres fundamentalmente que no tenían ninguna posibilidad de una jubilación aunque fuera mínima. Pero hoy día el sistema previsional chileno está haciendo agua, la gente tiene pensiones bajísimas y por lo tanto va a venir una demanda por ese lado también. Y para eso usted requiere de mayores ingresos de manera permanente, porque son gastos permanentes. Este gobierno lo que hace es financiar con ingresos transitorios gastos permanentes, con lo cual va a generar un problema bastante serio para la economía del país en los próximos años. Entonces, este debate necesariamente debe hacerse y son los ciudadanos los que vamos a tener que decidir el próximo año cómo lo queremos encarar. Este gobierno lo encaró de manera parcial, no quiso hacer un gran acuerdo en esta materia. Los expresidentes de la República le plantearon a este gobierno que tenía la oportunidad de hacer reformas en materia educacional, reformas en materia tributaria, reformas en todo lo que es el sistema político y también en el nivel laboral, porque lo que Chile requiere hoy día es avanzar hacia niveles de mayor igualdad para poder tener estabilidad y mejor calidad de vida para todos nuestros compatriotas. Oiga, senador, sabemos que usted tuvo un importante rol articulador dentro de su bancada a fin de obtener los votos necesarios. Sabemos que en el Senado toda la democracia cristiana se cuadró finalmente con votar a favor del proyecto. ¿Cuál fue en estas negociaciones que ocurrieron repetidamente durante la jornada del lunes y martes? ¿Cuál fue para usted o para ustedes como democracia cristiana el punto de inflexión en que se logró finalmente aprobar, o en la cabeza de ustedes se logró estar de acuerdo con este proyecto? Mira, nosotros desde un principio planteamos que el proyecto era insuficiente en materia de recaudación y logramos aumentar la recaudación en 450, 500 millones de dólares. Dijimos también que era fundamental que hubiera una señal de apoyo y fortalecimiento de la educación pública y conseguimos más recursos hacia la educación pública a través del fortalecimiento del Fondo de Apoyo y Fortalecimiento a la Gestión Municipal, el FAGEM. Conseguimos que el producto, los intereses o los beneficios que puede entregar el Fondo de la Educación, que son alrededor de 240 millones de dólares por año, también fueran a la educación, prioritariamente la educación pública, un aumento en el aporte al Consejo Rectores de 10 millones de dólares. Es decir, conseguimos dar señales de que estos recursos van a ir prioritariamente a la educación donde tenemos mayor vulnerabilidad. Y también teníamos una diferencia de fondo en el tema de la rebaja de los impuestos a las personas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el gobierno subía el impuesto a las empresas, se los bajaba a los sectores de los más altos ingresos y en definitiva los favorecidos no eran los sectores medios ni los sectores bajos. Cuando le dijimos al gobierno que no íbamos a apoyar esta propuesta por este tema, entonces decidimos cambiar la escala y hoy día aparecen favorecidos claramente los sectores de menores ingresos con la rebaja y se mantuvieron el mismo nivel impositivo para los sectores de altos ingresos. Ese fue el punto de quiebre de la negociación. Nosotros, ¿por qué llegamos a un acuerdo? Porque creemos que se avanza en la línea correcta, no es suficiente, pero se avanza. Creemos que además la educación pública necesita medidas de emergencia y recursos extraordinarios para el próximo año, no para 5 años más. Y también porque, corrigiendo el factor regresivo que tenía la rebaja de impuestos a las personas, a nosotros nos interesa muchísimo que los sectores medios bajos se vean favorecidos con este tipo de medidas. Por eso es que nos pareció importante lograr este acuerdo, que no es suficiente, como hemos dicho, pero ayuda, avanza. La lógica del peor es nada en algún sentido, ¿no? No del peor es nada, es decir que se confirma lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo, que hay que fortalecer la educación pública, que se requieren más recursos, que hay que avanzar en igualdad,
que hay una serie de señales que se tienen que entregar de que todos los chilenos, independientes de su condición, tienen derecho a una educación de calidad. ¿Y por qué la educación de calidad? Porque en la medida en que tenemos mejor preparada a nuestra gente, nuestro país va a tener mejor potencial de desarrollo, va a poder aprovechar las oportunidades que tiene, y sin duda que la gente con mejor calidad de educación también tiene mejores oportunidades de trabajo y por lo tanto mejores ingresos y mejor calidad de vida. Senador, la última preguntita para que no me llegue reto de mi jefe a propósito de las platas. ¿Cómo se proyecta la discusión? No, es que yo voy a quedar congelado acá. Ah, eso también, es más grave, la última entonces. A propósito de platas, ¿cómo se proyecta la discusión de la ley de presupuesto, que es lo que viene a continuación? Mira, yo espero que el gobierno y el ministro de Hacienda hayan entendido que el camino es dialogar y consensuar en este tipo de materias que son fundamentales para los chilenos. Uno de los temas que nos quedó pendiente, que no pudimos poner en el protocolo ahora, es crear un fondo de revitalización de la educación municipalizada, que francamente está en una situación de mucho peligro de desaparecer. Y ese tema no lo incluimos en este acuerdo, pero sí el gobierno manifestó disposición a discutirlo en la ley de presupuesto. El año pasado casi logramos un acuerdo en esa materia de destinar alrededor de 240 millones de dólares en un plan especial de apoyo a la educación municipal. Nos parece que es absolutamente indispensable hacerlo en esta oportunidad. Y el gobierno se allanó a verlo en esos términos. El ministro Bayer dijo que tenía algunas propuestas ya avanzadas, nosotros también tenemos las nuestras y aspiramos que en ese tema también logremos un complemento a este ajuste tributario logrado el día de ayer. Bueno, estaremos siguiendo esa discusión, le agradecemos mucho, vaya a abrigarse, no se me refríe y que tenga un muy buen día, senador. Le contamos, Gracias, senador, nomás que hay 5,9 grados de temperatura en estos momentos, así que por eso el frío. Ya. Sí, pero aquí donde estamos parece que es más baja la cosa. Ah, ya. Abrigarse entonces. Chao, senador, que esté bien.